El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, hoy quiero utilizar la cápsula profética para tratar de responder a una pregunta que se me ha hecho ya en varias ocasiones a través del WhatsApp de los hermanos que forman parte de este grupo y de algunos otros en la caja de comentarios de YouTube. Quienes quieren una explicación acerca de lo que es el milenio y de quiénes vivirán durante estos 1000 años sobre la tierra. Así que quiero invitarles para que hagamos una oración y que el Espíritu Santo nos guíe a entender este tema que es bastante profundo y largo, pero que voy a tratar de resumir puntualmente con algunas palabras. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos el privilegio, una vez más, de acercarnos a tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, a través de este tema, para que tengamos una comprensión clara de lo que el gobierno milenial de Cristo sobre la tierra significa. En el nombre todopoderoso de nuestro gran Rey y Salvador, te damos gracias. Amén y amén. El reino milenial, amados, es el último periodo de las dispensaciones bíblicas, que son 7. Y es el reinado futuro de Cristo sobre toda la tierra. Cuando se siente en el trono de David en Jerusalén, luego del juicio de las naciones y del final de los 7 años de la tribulación que se aproximan sobre la tierra. Todos aquellos que entren en ese reino serán redimidos por Dios y por ende todos son declarados justos. Es el cumplimiento de una profecía en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8, que dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que estuviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y el verso 10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Todo esto tiene que ver con esos 1000 años del gobierno de Cristo sobre la tierra, con su iglesia y sus santos. Entre estos redimidos, entonces, para que esto quede claro, habrá 2 grupos distintos de personas. Unos serán aquellos que tendrán cuerpos físicos pero glorificados, y otros entrarán en él con cuerpos naturales, terrenales. Los que ocuparán el reino milenial con cuerpos glorificados pueden dividirse en 3 subgrupos, que son los siguientes. Como ven en la parte lateral, número 1, la iglesia. La iglesia compuesta por todos aquellos cuyos cuerpos resucitaron de las tumbas y los demás que habremos sido transformados en el momento glorioso del arrebatamiento o del rapto. Conocemos los textos, pero
Los leo para que usted los tenga presente. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18, donde la palabra de Dios dice: por lo demás, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Termina el texto en el verso 18 diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La doble mención de este arrebatamiento glorioso está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 53, donde la palabra de Dios dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este es el primer grupo que entrará con cuerpos glorificados al reino milenial de Cristo. En segundo lugar, también aparecen los mártires de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento, que resucitarán después de que Cristo regrese triunfante y glorioso a la tierra. Así dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por supuesto, de la primera y la segunda resurrección habría que hacer un estudio completamente aparte para explicar cada uno de estos dos procesos. Sin embargo, todos los que fueron asesinados por la bestia durante los 7 años de la tribulación, incluye también a todos los santos del Antiguo Testamento, que suponemos que resucitarán al mismo tiempo, según podemos leer en Daniel, el capítulo 12, versículos 2 y 3, donde la palabra de Dios dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso será para vergüenza al final de los 1000 años. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así entonces, los que ocupan el reino con cuerpos terrenales habrán sobrevivido a la tribulación y pueden a su vez
subdividirse también en dos grupos. Gentiles creyentes del tiempo de la tribulación y judíos creyentes, muchos de los cuales se convierten cuando el anticristo muestra realmente lo que es y lo que hará con las naciones de la tierra. Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 al 16, nos dice lo siguiente. Entonces, además que aquí se nos describe, amados, vale la pena hacer la aclaración, la clara diferencia entre lo que vimos respecto del arrebatamiento de la iglesia y el evento que sucederá al venir Cristo a la tierra por segunda vez luego de los 7 años de la tribulación. Lo de la iglesia lo leímos en Tesalonicenses 4, 13 al 18, Primera de Corintios 15, 51 al 53. Ahora nos disponemos a leer Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ustedes leen Apocalipsis 19 y 20, notarán que no se menciona ningún tipo de rapto. Eso quiere decir que cuando los santos que estén en la tierra, cuando Cristo regrese, permanecerán en ella con esos cuerpos físicos y entrarán a formar parte del reino milenial de Cristo, con sus cuerpos naturales, obviamente. Parte, amados, del establecimiento del reino por parte de Jesús será el juicio que Él hará de las ovejas y las cabras. Y aquí yo le invito para que leas Mateo 25, del 31 al 46, que por motivo de tiempo no puedo leerlo completo. Pero allí se habla de ovejas y se habla de cabras. Explico. Las ovejas son los gentiles justos que mostraron su fe por sus buenas obras hacia el pueblo de Dios, que obviamente incluye a los convertidos en la tribulación, a los que se quedaron del rapto y a muchos de la nación de Israel que también se convierten a Cristo. Y las cabras son gentiles injustos que no ayudarán a los hijos de Dios perseguidos durante el imperio de la bestia. Allí serán juzgados en el retorno de Cristo luego de los 7 años de la tribulación. Cristo arrojará a los injustos al lago de fuego para castigo eterno, como dice Mateo 25, 46. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, es decir, las ovejas. Como consecuencia de este juicio, y debido a que todo Israel creerá en ese momento al final de la tribulación, se cumple la profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice lo siguiente. Zacarías 12, 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia
y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Obviamente, refiriéndose a su conversión y reconocimiento de Cristo como Mesías, como Salvador y como Señor de la tierra. Es lo mismo que Romanos capítulo 11, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos advierte en el versículo 25 y 26, donde nos dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto ocurre al final de la tribulación de los 7 años, con el retorno de Cristo. Así que, amados, aquellos que ocupen el reino milenial de muchas naciones, y todos los judíos que entren a ese reino, lo harán por el conocimiento del Señor. Pues la profecía dice que el conocimiento del Señor para ese tiempo será universal. Habacuc capítulo 2, versículo 14 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así que entonces, durante ese reino milenial, será un hábito para los que ocupen ese reino de toda la tierra viajar a Jerusalén para adorar al Señor en persona. Miqueas capítulo 4, versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Los que ocupen el reino milenial verán cómo la nación de Israel será exaltada a su máximo esplendor durante estos 1000 años. Todo será entonces restaurado espiritual y físicamente. Así dice Miqueas 4, versículos 6 y 7. Dice: en aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Así que durante el reino milenial de Cristo, los santos en cuerpos terrenales naturales tendrán el privilegio de vivir una larga vida y tendrán hijos. La longevidad será prolongada. Dice Isaías 65, el versículo 20. 65, 20. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí hay algo muy interesante. Al final de los 1000 años, el mundo, amados, estará totalmente poblado. Habrá mucha gente sobre la tierra, y el número de los cuales, dice la Escritura, será como la arena del mar. Así lo describe Apocalipsis, el capítulo 20, versículos 7 y 8. Dice: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Lo cual nos habla indudablemente, amados, de que se sobrepoblará la tierra durante estos 1000 años del gobierno de Cristo sobre la tierra, y como las demás dispensaciones terminará con un juicio terrible, del cual hablaremos en otra ocasión, porque les digo que este tema es muy extenso. Estamos generalizando, pero si los niños que nazcan durante el reino milenial y todos los que entran a ese reino milenial tendrán la responsabilidad de ejercer su fe en Cristo, al igual que todas las personas de épocas pasadas. Algunos de los que nazcan durante el reino milenial van a elegir no creer, y es por eso que la escritura que leímos anteriormente habla de aquellos que mueren bajo maldición en Isaías 65, 20, y en Zacarías 14, 17 también nos dice la palabra: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Como ya les dije, amados, este es un tema profundo y necesitaríamos muchos más segmentos para explicarlo completo. Pero espero que con la ayuda del Señor, lo que vimos hasta ahorita les sirva para entender entonces quiénes entran, quiénes viven durante el milenio. Entre tanto que nosotros, su iglesia y santos del Antiguo Testamento, estaremos reinando sobre toda esa multitud de personas que van a existir y que se multiplicarán durante estos 1000 años. Hasta el final, cuando Satanás de nuevo es suelto y saldrán las naciones para engañarlas, y muchos se volverán una vez más en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier duda, cualquier inquietud, amados, ustedes saben que pueden preguntarme. He tratado de responder esto de esta manera y espero que hayan tenido comprensión al respecto. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu hermosa palabra. Sé que este es un tema que abarcaría horas de estudio, pero te damos gracias porque la pregunta puntual era: ¿quiénes entran y cómo entran a vivir en el reino milenial de Cristo? Y creo que hemos contestado satisfactoriamente esta pregunta. Te damos gracias, Señor, porque hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, espera el glorioso arrebatamiento maravilloso que está próximo a suceder. Y en tanto que sobre la tierra vienen los 7 años de juicio terrible llamados la tribulación, tu iglesia estará pasando por el tribunal de Cristo, y luego se celebrarán las bodas del Cordero, cuyas fiestas durarán 1000 años, llenas de invitados y de esa esposa gloriosa que tú has apartado para ti mismo, que se llama la iglesia. Te doy gracias en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, ahí en la parte inferior coloco mi WhatsApp. Todos los que quieran entrar a formar parte de este grupo pueden hacerlo, y en ese grupo formular preguntas, inquietudes y ayudarnos para que podamos crecer cada día más para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperamos poder ser de bendición para ustedes. Por lo tanto, les pedimos que den su like a cada video en YouTube, porque su like sirve para que YouTube promocione esos mismos videos y los comparta con muchas más personas. Muchas gracias por su atención y nos vemos
en otra cápsula profética. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.